Dios les bendiga a todos ustedes. Les saluda a su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos vamos a continuar con lo que es el estudio acerca de el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Sin embargo, déjeme también agradecerle porque ha tomado el tiempo, ha tenido buena intención en querer crecer y desarrollarse en el conocimiento de la palabra de Dios, lo cual es importante, y mi interés es que con humildad y amor podamos comprender cada uno de los temas que la Biblia enseña. En estos momentos vamos a estar en lo que es la lección número 5. Pero ¿cuál es el tema que vamos a estar hablando? Y ruego su atención. Es acerca de la morada del Espíritu Santo. Recordamos que continuamos con esa serie de preguntas y aquí vamos a estar contestando cómo es que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Realmente este tema ha sido muy discutido a lo largo de la historia y ha sido discutido por el tema en que si lo hace de forma literal o no, o cómo es que realmente enseña la Biblia. Muchos han llegado a grandes cuestionamientos con esto. Y mi interés en este estudio es que con humildad, con un buen uso del sentido común, siendo racionales y haciendo una buena interpretación de la Biblia, podamos llegar a una conclusión adecuada, siendo una conclusión que glorifique a Dios y que realmente sea de edificación para todos como tal. Vamos a iniciar y lo primero que vamos a hablar de esto es que la Biblia enseña que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Si nosotros vemos estos textos que están acá, por ejemplo, segunda de Timoteo 1:14, dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vemos Romanos 8:9 donde dice el Espíritu de Dios mora en nosotros o que ha hecho morar en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vemos estos textos acá, pero esto es claro. Indiscutiblemente la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano, ¿cierto? Esto es lo que dicen estos textos. Pero esto nos lleva a nosotros a otros cuestionamientos, otras preguntas que son necesarias para una conclusión objetiva. Cuando vemos el cuestionamiento acerca de la morada, debemos considerar que es indiscutible. Nadie puede decir el Espíritu Santo no habita en el cristiano, porque la Biblia dice que sí lo hace. Pero la pregunta no es si mora o no mora, si habita o no habita en el cristiano. Esta no es la pregunta como tal que debemos llegar y con esto tener una conclusión, porque la Biblia enseña que sí lo hace. Pero la pregunta correcta que todos debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo mora en el cristiano? Y esto nos va a llevar a más detalles porque aquí vamos a considerar lo que es el contexto de diferentes textos de la Biblia y aquí vamos a considerar la gramática, aquí vamos a considerar las leyes naturales y las leyes que entendemos para la interpretación de la Biblia y vamos a entender un poco más estos detalles. Hay algunos que creen acerca del Espíritu Santo lo siguiente. Algunos creen que el Espíritu Santo está literalmente en nuestro cuerpo, como por ejemplo utilizan la palabra corazón y dicen que está en el corazón. Y toman este texto que dice así, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y dicen, vean el texto como tal y utilizan el lenguaje completamente en sentido literal. Pero aquí hay mucho cuidado. ¿Por qué? Bueno, aquí debemos considerar esta pregunta. Si una persona dice que está en el corazón, ¿en qué parte considera que está morando?
Si crees de esta manera de la morada literal o que está en el lenguaje en sentido literal y que dice que mora literalmente, debe contestar a esta pregunta. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a llevar a nosotros a hablar un poco del corazón. Si está tomando el texto en sentido literal, debemos hablar un poco de lo que es el corazón. El corazón forma parte del sistema circulatorio y es algo que conocemos. ¿Y cuál es una de las funciones que tiene el corazón? Es una bomba muscular hueca cuya función es bombear la sangre a todo el cuerpo. Generalmente late entre 60 y 100 veces por minuto. Imagínese, pero de ser necesario puede hacerlo mucho más rápido. Y aproximadamente lo hace 100,000 veces por día, 30 millones de veces por año. Y todos estos otros detalles más. Veamos que el corazón tiene una función, tiene un propósito. Y el propósito del corazón es bombear la sangre a todo el cuerpo. Sabemos que Dios hace todas las cosas con propósito. La pregunta que nos deberíamos hacer también es si el corazón tiene este propósito, ¿para qué el Espíritu Santo está dentro del corazón? ¿Cuál es el propósito? Porque deben decir que si mora en el cristiano y utilizan este texto como tal, deben decir en qué parte. ¿Por qué razón? Los que creen que el Espíritu Santo mora en el corazón literalmente y que toman el lenguaje del texto o la gramática en sentido literal, deben decir en cuál de todas las partes del corazón mora. Aquí vemos varias partes, vemos la aorta, la arteria pulmonar, vemos varias venas, veamos algunos espacios que se ven un poquito más amplios, veamos lo que es la válvula tricúspide. Está allí, lo puede probar que está allí y qué hace, cuál es el propósito. Porque el propósito del corazón es que ha sido hecho para bombear la sangre a todo el cuerpo. Pero cuando una persona dice esto, debe tener mucho cuidado, porque el cristiano que dice que el Espíritu Santo mora y utiliza la gramática en el sentido literal y dice que es literalmente, está obligado a decir entonces que el corazón se refiere literalmente y debe decir en qué parte mora. Por eso es importante. ¿Puede decir alguno en qué parte mora? ¿Es literal o es figurado? Es necesario que esta pregunta sea contestada como tal. Si nosotros continuamos esto y la persona dice, no, no lo hace ahí, está dentro de la persona, pero no puedo decir, debe explicarlo. Los 12 sistemas del cuerpo están clasificados en estos 4 grupos: sistemas somáticos, sistemas viscerales, sistema circulatorio y nervioso. ¿Saben? Cada parte que Dios ha hecho en nuestro cuerpo tiene un propósito como tal. Y aquí vemos qué es lo que hacen cada uno de ellos. Seamos un poquito más específicos. Aquí están enlistados los 12 y están estas 8 imágenes como tal. O encontramos aquí una más también. ¿Qué es lo que encontramos en estas imágenes? Vemos aquí el sistema óseo, el aparato respiratorio, el sistema digestivo. Vemos aquí el aparato locomotor. Vemos el aparato circulatorio. Vemos el sistema nervioso, el aparato reproductor, el aparato urinario y el sistema endocrino. Vemos aquí esto que es importante. ¿Y en qué parte lo hace? Si ellos tienen un propósito, ¿para qué está allí? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque deberían de contestarlo. Cuando nosotros hablamos de el Espíritu Santo, ¿cómo mora el Espíritu Santo en el cristiano? Debemos entender esta respuesta y la vamos a explicar un poco más. El Espíritu Santo mora en el cristiano no por estar literalmente ocupando un espacio dentro de alguna célula, vena, órgano, corazón, mente,
etc. ¿Por qué razón esto? Bueno, el Espíritu Santo no trabaja de manera milagrosa y este es otro punto importante. El Espíritu Santo no trabaja de manera milagrosa hoy, no mora de manera milagrosa violando al menos dos leyes naturales, espacio y materia. Si nosotros entendemos estas palabras, el Espíritu Santo, su esencia, pues no es como la de nosotros. Nosotros somos diferentes, nosotros somos de carne y hueso y nosotros ocupamos espacio y materia. Pero cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, que es un ser sobrenatural, y si vamos a decir que Él va a entrar a nosotros, debemos decir entonces cómo lo hace. Para hacer esto, debe hacerlo de manera sobrenatural y violaría estas leyes, espacio y materia. No hay manera de que more de manera natural sin violar estas leyes naturales. Esto es importante. Por lo tanto, cuando la escritura dice morar, el Espíritu Santo no mora en sentido literal. El lenguaje aquí es importante, es en sentido figurado y ya vamos a explicar esto. No mora en el sentido literal, en el cuerpo de las personas. Hay que entender esto. Cuando hablamos literalmente, vemos el corazón, vemos esa imagen del corazón, vemos un espacio, es que está ocupando un espacio dentro de ello. Y este es uno de los problemas que ha habido a lo largo o ha existido a lo largo de la historia. No es en sentido literal. El Espíritu Santo mora en el cristiano por medio de tener comunión con el cristiano y guiarlo. ¿Cómo es esto? Bueno, como tenemos comunión con el Espíritu Santo, nos preguntamos, ¿cómo tenemos comunión con el Espíritu Santo y nos guía? Es por la palabra. Pero ¿cómo sucede esto? Debemos entender algo. Cuando una persona está en pecado, el pecado separa de Dios. Y sabemos que Dios ha provisto un plan de salvación. Y a través de la obediencia al Evangelio, cuando la persona lo obedece esos 5 pasos que la Biblia muestra y es bautizado para el perdón de pecados, bueno, la persona en ese momento hay algo que ya no tiene y es algo que debe apartar completamente de su vida al no practicarlo y es el pecado. ¿Qué es lo que permite la obediencia al Evangelio? Que la persona tenga comunión con Dios. Sabemos que es un solo Dios y que son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A la persona tener comunión con Dios, va a tener relación con Dios. ¿Por qué? Porque ha obedecido la palabra. Al obedecer la palabra, por medio de esa palabra que ha obedecido, a través de esa palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo, y escúchese bien, no es un canal, no es que la palabra es un canal y a través de la palabra va a morar el Espíritu Santo, no. Cuando hablamos que es a través de la palabra o por la palabra, hacemos referencia que cuando la persona obedece la palabra por esa palabra que fue revelada por el Espíritu Santo, mantiene esa comunión y relación con el Espíritu Santo. Y a través de esa palabra que ha sido revelada por el Espíritu Santo es que la persona es guiada por la palabra, porque el Espíritu Santo fue quien la reveló. Así que este detalle es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué más podemos hablar? Podemos ver estos ejemplos y ver aquí ejemplos literal o figurado. Cuando leemos Juan 12:46 podemos hacernos las preguntas. Entendemos que aquí, cuando este texto habla de oscuridad, no es que moramos en oscuridad, o que esté morando alguien en oscuridad, en un cuarto oscuro, sino que se están utilizando características de aquello que se hace en la oscuridad, aquello que en momentos que nadie ve, se hace lo malo y se toman estas características. Cuando leemos este texto, por ejemplo, Juan 12:46, dice de la siguiente manera, Juan 12:46, veamos lo que dice este texto. Dice así: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando vemos esto, entendemos es que
Cuando se utilizan estas características, tinieblas, oscuridad, es por estar en lo malo, pero se está utilizando esta palabra que está en sentido figurado. Ahora, podemos ver primera de Juan 1:1 o este mismo texto que dice Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Será que él es un bombillo? ¿Será que él está alumbrando como un bombillo? No se está refiriendo a esto, se están dando estas características que son importantes y que se entiende que en él no hay maldad, que en él no está lo malo, que en él no está lo que es pecaminoso, que en él no está nada de esto. Cuando el apóstol Pablo dice a los cristianos que estaban en su corazón en Filipenses 1:7, el apóstol Pablo dice esas palabras, están en mi corazón. Nos debemos preguntar, ¿es en sentido literal o figurado que está escribiendo esto? Y literalmente estaba dentro del corazón ellos. Él llevaba a los recuerdos de aquellas personas. Tenía esa relación tan cercana de aquellas personas que llevaba a aquellos en sus pensamientos. Su corazón está haciendo aquí en este texto y en muchos, esta palabra hace referencia a lo que es la parte de la sensibilidad de la persona. Cuando uno dice te amo con el corazón, es que está mostrando la parte sensible. Sabemos que se refiere a la mente de la persona, porque allí es donde están los recuerdos, ahí es donde están aquellos recuerdos hermosos de que se comparte con los demás. Y es allí donde el apóstol Pablo en la mente tenía grabado los recuerdos, las características, el amor por aquellas personas que él les está escribiendo. Pedro habla de cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando él dice que esto va a pasar, se está refiriendo a cielos nuevos y tierras nuevas en sentido literal y que literalmente va a pasar. Realmente no es así. Está utilizando este lenguaje figurado para dar a entender un mensaje. Siempre va a estar la pregunta, ¿es literal o figurado? Podemos ver estos otros ejemplos. Allí mora Satanás, Apocalipsis 2:13. ¿Era en sentido literal que está escrito este texto? Cuando dicen Juan 6:56 que debían de comer la carne, ellos lo entendieron mal, lo entendieron literalmente que debía ser así, pero no era así. Cuando Jesús dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿será que él era la vid? ¿Una vid? ¿Ellos eran los pámpanos? ¿Era eso así? Literalmente. Por supuesto que no, está utilizando estas características para una enseñanza espiritual. Cuando este texto dice, Dios envió a vuestros corazones a vuestro espíritu, no se está refiriendo en sentido literal, sino que es en sentido figurado. Y está enviando algo tan importante que estaba en la mente de ellos, que es aquello que fue revelado por el Espíritu Santo. No en el corazón, sino en la mente. Así que es importante esto. Y nos vamos a preguntar también en todos estos ejemplos, ¿es literal o figurado? Debe estar la misma pregunta allí. ¿Qué más podemos hablar? Otros textos y otros datos importantes. ¿Es literal o figurado? De acuerdo a la lógica, no puede ser las dos al mismo tiempo. Si nosotros utilizamos la lógica en la gramática, cuando se utiliza algo en la gramática se debe respetar como tal. Y si está escrito en sentido literal, se debe tomar como tal. Y si está en sentido figurado, se debe tomar como tal. Siempre que se utiliza algo en sentido figurado es con un propósito. Lleva ahí un mensaje espiritual, por supuesto. La Biblia está lleno de este lenguaje, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se entiende esto? Con el contexto, la lógica, la gramática. No nos enredemos. Jesús utilizó estas figuras para dar instrucciones espirituales, así como lo hizo el apóstol Pablo, Pedro y otros hombres inspirados. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a ver este ejemplo. Ejemplos de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Veamos este texto en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, donde dice, Dios dice,
moraré en ellos y caminaré en ellos. Si una persona dice, es que vea, el Espíritu Santo mora, tiene que tomar este texto donde también está diciendo moraré en ellos y caminaré en ellos. Vean estas dos palabras que están aquí. Se están utilizando figuras. Esto es en sentido figurado, no es en sentido literal, para dar algo espiritual, para dar a entender la comunión y la relación que Dios va a tener con aquellas personas que en el texto está hablando. Y podemos leerlo un poco más para entender lo que se está refiriendo aquí. Dice el texto en 2 Corintios 6, versículo 16, que dice, vamos a leerlo del 15. Oh, ¿qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Dice el texto en esta versión, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué está dando aquí características? Características que va a tener armonía con el pueblo. Y aquí está hablando, es con la iglesia. Dios tiene armonía y tiene comunión con la iglesia. Así que la iglesia no debe tener comunión con algo que esté en contra de su voluntad. Y más adelante vamos a entender un poco más lo que se refiere la palabra templo en esta lección. Pero entendamos esto por una parte. Y si tomamos estos dos ejemplos, ya vimos con el Padre, veamos ahora con el Hijo. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, por la fe habita en el corazón. En el corazón. ¿Está seguro quien dice esto? Que es así. Entonces, aquí hay un gran problema si estas palabras se toman de esa manera. Porque aquí involucraría un gran problema. El texto aquí que dice el Espíritu Santo que mora en nosotros, veamos que es el mismo lenguaje gramatical. Y aquí están utilizándose estas palabras para las tres personas de la deidad. Si cualquiera dice que el Espíritu Santo mora literalmente en el cristiano y toma este lenguaje en el texto en sentido literal, está obligado a decir que toda la deidad mora literalmente en el cristiano. Y ahí entrarían más preguntas. ¿Cómo lo prueba? Si ya hemos visto textos que para que eso llegue a acontecer debe ser de manera sobrenatural y violaría tres leyes, o al menos dos mencionamos, que es la materia y el espacio. Pero la Biblia no enseña este acontecimiento porque entendemos que hoy Dios no trabaja de esta manera. Y lo otro sería, ¿con cuál propósito? ¿Para qué sería? Así que hay que tener mucho cuidado. Estos tres textos tienen la misma gramática y aquí estas palabras se están utilizando en sentido figurado. ¿Por qué más? Vamos a tomar en cuenta estos puntos que debemos considerar. Vamos a entender lo absurdo de una habitación literal o que el texto diga, según las personas que lo enseñan, que es así, o que lo haga de esta manera, o el significado de la palabra griega y el uso bíblico. También vamos a ver el contexto de los pasajes que dice que mora en el cristiano. ¿Cuáles? Hemos hablado algunos, pero veamos estas características. Hay un argumento calvinista para defender que la salvación no se pierde. Recuerdan, salvo siempre salvo, enseñanza errónea. Esta enseñanza ridiculiza al cristiano porque en un punto anterior de las enseñanzas de ellos, que es la gracia irresistible, ellos muestran que cuando la persona es escogida y es iluminada, el Espíritu Santo y Cristo moran en la persona, por lo tanto no van a perder la salvación por nada del mundo, porque eso está así. Mucho cuidado con esto, porque esto no es lo que enseña la Biblia. Se caería en el error calvinista. Otro dato es que el Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? La tercera persona de la deidad. Dios es espíritu y esta es una característica. El Espíritu Santo es una de las personas de la deidad y es cuya sustancia no es material, por lo tanto no ocupa un lugar en el espacio.
No está aquí como nosotros. Él no ocupa un lugar en el espacio de nosotros para habitar. No es necesario eso. Y para hacerlo debería ser de manera milagrosa. Pero ¿está seguro de decir que lo hace? ¿Cómo lo prueba? Estas preguntas deben ser contestadas por cualquier persona y sus respuestas deben estar fundamentadas por la Biblia. El ser humano es materia, por eso ocupa un lugar en el espacio. El Espíritu Santo siempre que hizo milagros fueron evidentes. Así que esto no se puede probar como tal y no ayuda a la gramática para llegar a tal conclusión de una morada literal o una habitación literal. Como mora literalmente en cada cristiano. Ya hemos hablado un poco, pero veamos el significado de la palabra griega y el uso bíblico, y así entenderemos un poco mejor esta información. Cuando vemos la palabra morar es oikeo en el lenguaje griego, aquí es el equivalente, y es ocupar una casa, residir, y puede estar figurativamente usándose en el texto. Se utiliza prestado la idea de ocupar. ¿Qué es lo que hace una persona cuando está ahí? Tiene comunión, tiene relación, comparte, está allí. Se toman prestadas estas características para hablarlo, pero no en un sentido literal, se toman en un sentido figurado. La palabra morar, de acuerdo a Strong, puede ser en sentido figurado. ¿Y qué es lo que lo decide que sea así? El contexto, lo que está diciendo allí y la lógica. El Espíritu Santo mora en el cristiano, pero no en un sentido literal que esté escrito de esta manera, sino en sentido figurado. Esto significa que morar en el cristiano hace referencia a tener comunión con Él, tener relación con Él y guiarlo. Recuerden todo esto, tanto la comunión, tener relación y guiarlo, es por medio de la palabra. Es que por la palabra la obedecemos, palabra que fue inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Es que por la obediencia a esa palabra tenemos relación. Es por la palabra que nos guía, porque ahí está todo lo necesario, que es suficiente, que es eficaz. Recordemos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Recordemos 2 Timoteo 3, 16 y 17. La Biblia es totalmente eficaz y suficiente y fue dada por el Espíritu Santo. Así que este dato es muy importante. Podemos ver estos otros ejemplos cuando utilizamos la palabra habitar, como decir Dios habita en luz inaccesible. Mucho cuidado. ¿Por qué? Vemos que este otro texto dice el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿En qué sentido habita Dios en luz? No es por estar literalmente en una luz, sino que aquí se está utilizando esto por su grandeza, su magnificencia, su gloria, su perfección, su santidad. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice este otro texto. Cuando hablamos de esto, se refiere a estas palabras: grandeza, magnificencia, por su gloria, por su perfección y, siendo un poco más enfático, por su santidad. Así que es necesario mucho cuidado cuando utilizamos estas palabras, habitar. Hablemos del pecado que mora en mí, que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. Un texto muy hermoso y de mucho cuidado. Recordemos que el apóstol Pablo en su contexto está haciendo una analogía del matrimonio. Avanzando en esto, empieza a hablar desde que él era un niño, no había pecado en él. Ya después, a cierta edad, que él tuvo su uso de la razón, vio aquello que decía que esto era pecado. Él llegó y hizo lo que no debía de hacer y dice estas palabras. El apóstol Pablo, escribiendo como si fuese un pecador, lo dice cuando estaba
en la ley y escribe lo siguiente: de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí la palabra es importante. ¿Por qué? Porque la palabra morar es oikeo. Es la misma palabra que se usa para decir que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Escúchese bien, es la misma palabra. Cuando nosotros vemos esto, nos hacemos la misma pregunta. ¿El pecado mora literalmente en alguna parte del cuerpo del pecador? ¿Es así como está queriendo decir esto el texto? Por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Cómo mora el pecado en el pecador? Contestemos esta pregunta. Porque el pecador tiene comunión con el pecado y es influenciado por el mismo pecado. Lo está practicando. ¿Cómo sabemos esto? Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Estos dos versículos son importantes. Dice el texto que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos esta analogía que usa para dar a entender un procedimiento como es que se llega a pecar la persona. Se está haciendo la analogía de un parto, pero él dice que cuando la persona, aquella concupiscencia, o sea, esos deseos malos que la persona tiene en la mente, esos deseos que son malos, pecaminosos, pues se siente atraído por ello. ¿Qué es lo que hace? Bueno, después de que saca ese deseo, lo pone en práctica, da a luz el pecado. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia? El pecado se separa de Dios y por consecuencia final, que es algo que debemos considerar, no llegar a ese momento, es una separación eterna. Eso es de mucho cuidado. Entonces, ¿cómo mora el pecado en el pecador? Es porque tiene comunión con el pecado y es influenciado por este mismo pecado. Tomó la decisión de hacerlo. Podemos ver otros detalles que son importantes y clave. La consistencia y la coherencia en el contexto y la gramática. Estos textos que vemos aquí son muy importantes. Aquí vamos a estar un poco en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un texto donde nos muestra la victoria del cristiano. Si vemos de entrada al capítulo 8, versículo 1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, que están bajo el sistema del nuevo pacto, que andan en Cristo. Recordemos a quienes les habla, a judíos y a gentiles. Un problema muy grande en contexto es que el judío tenía algunos asuntos que no dejaba de lo que es el antiguo pacto, y se utilizan algunas características para hacer referencia al antiguo pacto: pecado, carne, letra, piedra. Para el nuevo pacto se utiliza la palabra en Cristo, fe, espíritu. Muchas características que podemos encontrar en diferentes textos, en Romanos, en Gálatas y en 2 Corintios capítulo 3, donde vamos a ver estos detalles. Pero ¿qué es lo que quiero que tomemos acá? Debemos ser consistentes con la gramática. Si nosotros vemos aquí estas palabras que he hecho énfasis, que tienen un propósito, es que seamos consistentes y coherentes en el contexto y la gramática. Romanos 8:9 dice: más vosotros no estáis en la carne, o sea, en el antiguo pacto, sino en el espíritu. Y dice: si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Dice: y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí se me fueron esos dos puntos. Pero entiendan aquí esta parte. El espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. La pregunta es: ¿cómo usted sabe que lo tiene y cómo no? Y si usted dice que lo tiene literal, en sentido literal, una habitación literal, debe explicarlo, recuerden.
Pero si dice que es literal, dice este otro texto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquí si nosotros vemos este texto, son guiados por el Espíritu de Dios. Debemos tener aquí también y tomar en cuenta la pregunta, ¿cómo son guiados por el Espíritu de Dios? Si está hablando de que mora, debe ser en sentido literal, ser guiados debe ser en sentido literal. Entonces, ¿para qué es la palabra? ¿Es insuficiente entonces? Aquí es de mucho cuidado si se toma así. Si llegamos al versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si toma que mora literal, debe tomar que es guiado literal y el testimonio es literal. Entonces está diciendo a aquella persona que le está hablando a su propio espíritu y le está diciendo, porque la palabra testimonio es que le está diciendo y que él lo hace a el mismo espíritu que está dentro de nosotros, que somos hijos de Dios. Lo hace. Debe explicar este detalle. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos estos textos y consideramos otros textos de la Biblia, no debe haber una contradicción. Si nosotros tomamos un texto y llegamos a una conclusión y esa conclusión contradice otros textos de la Biblia, esa conclusión es falsa. ¿Cuál es la contradicción en otros textos? Bueno, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es eficiente. Es eficiente la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice que la palabra, que es totalmente inspirada por Dios, que es completa, dice este texto y nos da a entender que toda la escritura es inspirada por Dios y su utilidad, que es suficiente para hacer al hombre perfecto. Si la palabra es suficiente para hacer esto, entonces ¿para qué va a operar directamente el Espíritu Santo y guiarlo y dar testimonio? Si la palabra de Dios puede hacer esto. Pero si decimos que eso es literal, aquí hay una contradicción con estos otros textos de la Biblia. Y la contradicción más grande es que estaría desvalorizando, estaría mostrando y dando a entender que la Biblia es insuficiente, estaría dando un peso muy pequeño a un trabajo tan grande que ha hecho el Espíritu Santo, que es revelar la palabra. Y esa palabra es eficaz y suficiente. ¿Cuál es la consistencia y la coherencia con el texto y la gramática y con estos otros textos que mencioné? Si nosotros vemos la palabra morar en el versículo 9, si decimos que el texto está en sentido figurado, entendemos que morar es en sentido de relación y comunión con el cristiano. Cuando hablamos que somos guiados por el Espíritu Santo, debemos saber que guiado no es en el sentido literal, o sea, directamente por Él, sino que es indirectamente al tener comunión con Dios y estar bien porque obedecemos la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo nos va a guiar. No es que nos jala a Él y nos lleva a la palabra, porque eso no es así. La palabra es suficiente, es lo que tiene poder. La palabra tiene el poder suficiente para eso. No le podemos quitar el poder que tiene. La palabra que el Espíritu Santo inspiró, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo hace? Entrarían estos detalles. ¿Cómo da testimonio? ¿Con palabras? Sí, con la palabra, de la misma manera como somos guiados. Por medio de la palabra que Él reveló, nos dice a nosotros que somos guiados. Sí, ¿cómo nos dice? Bueno, cuando nosotros andamos en obediencia a esa palabra es que estamos siendo guiados. Estamos siendo influenciados por lo que el Espíritu Santo ha revelado, que es la palabra. Nos estamos dejando llevar, estamos dejando que estemos en el control de lo que ha revelado de Él. Estamos haciendo lo que menciona Efesios 5, 18 y 19, porque estamos andando conforme a la palabra. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Bueno, por las palabras que Él ha dicho. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y la leemos como tal, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Si andamos conforme a la palabra, si hemos obedecido el Evangelio como tal, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que somos hijos de Dios, que somos familia de Dios.
un problema muy grande en aquel momento. Recuerden, habían judíos y gentiles, y el judío creía que era el pueblo de Dios, la familia de Dios, pero ¿cómo se sabe la persona que era hijo de Dios, que era parte de esa familia de Dios y que es parte de la familia de Dios cuando anda conforme a la voluntad de Dios y enfáticamente conforme al Nuevo Testamento? Seamos consistentes, seamos lógicos, utilicemos el contexto y la gramática. Así que es importante, guiados por la palabra, testimonio por la palabra y mora al obedecer la palabra en sentido de tener relación y comunión. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a hablar aquí algunos textos que nos dicen a nosotros lo que es que se utiliza la palabra espíritu, pero es para referirse a la palabra, o es decir, mejor dicho, al Nuevo Testamento, como estos que utilizamos. Este texto aquí dice que, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, o sea, conforme a la guía de la carne del Antiguo Testamento, sino en el Espíritu, conforme a la guía del Espíritu es el Nuevo Testamento. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, o sea, si en verdad andan conforme al Nuevo Testamento y Él tiene relación con ustedes, tienen comunión con Él. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Cómo es que no tienen esto? Bueno, por no andar conforme al Nuevo Testamento. Es necesario entender esto. Estas otras palabras en Timoteo, en la segunda carta, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es a Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Recuerden esta palabra por. Esta palabra por, que en griego es día, el equivalente, es una preposición que denota el canal de un acto por medio de, según Strong o Tuggy. Esto es importante. Y la palabra habitar aquí es enoikeo, un poco diferente, pero es un verbo metafórico, morar en uno e influenciarlo para bien. O sea, ¿por qué? Ven aquí el canal. Guarda el buen depósito por el Espíritu. Aquí está mostrando que denota el canal de un acto. El buen depósito que tenían era dado por el Espíritu. No olvidemos que en el siglo I de la Iglesia el Espíritu Santo operaba de manera milagrosa, dotaba a aquellas personas, y esto es algo importante. A diferencia de hoy, no puede ser así porque ya la revelación está completa. Primera de Corintios 13, del 8 al 10, que explicaremos mucho más estos detalles en la penúltima lección y última lección, por supuesto. ¿Qué más podemos hablar? La alegoría de Agar y Sara. Si vemos este texto, Gálatas 4, 28 al 31, aquí el mismo escritor hace una alegoría. Y veamos estas palabras subrayadas y lo pueden leer con más tiempo en su casa, pero aquí está el texto. Vemos la palabra de la sierva, de la libre, la carne libre, nació por la promesa, que estas mujeres son dos pactos, que es Agar, uno, y que la otra dice la mujer de arriba, la libre es. Vemos aquí que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Vemos aquí se utiliza esto en Gálatas, mismo lenguaje que se utiliza en Romanos. ¿Qué da a entender esto? Veamos aquí lo que simbolizan estos dos pactos y hagamos este paralelismo. Antiguo Testamento, ley de Moisés. Nuevo Testamento, ley de Cristo. Antiguo pacto, nuevo pacto. Veamos aquí, engendró para servidumbre, madre de todos nosotros. Monte Sinaí, la Jerusalén sobre es la libre. Agar, Sara, la esclava, la libre. Ismael, Isaac, el que nació según la carne, el que nació según el espíritu. El de la sierva nace según la carne, el de la libre nació según la promesa, según el espíritu, porque es lo que el texto está diciendo. Y se está utilizando este lenguaje como es importante para referirse a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Veamos este texto que es muy importante. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la morada de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros utilizamos muchos textos y tienen que ver como lo que es el templo. En el Antiguo Testamento se menciona que Dios dio orden de
el templo donde iba a estar la presencia de él, pero hay características muy importantes. Y un texto que quiero que leamos, aparte del que está enfatizado, es el segundo libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, del 1 al 7, este texto es de mucha importancia. ¿Por qué razón? Podemos leerlo a continuación. Dice así. Dice, sucedió, dice que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro. Escuchen bien la palabra habito. Dice, yo habito, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor dice está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que sucede de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel. Hablé para alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti dice, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni lo aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y el Señor también te hace saber que el Señor le edificará una casa, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Veas en el versículo 13, dice que Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿De quién está hablando este texto? Dice aquí estos grandes detalles. ¿De quién está hablando este texto? Le está diciendo a David algo, pero aquí quien iba a hacer este templo era Salomón. ¿Cómo sabemos esto? Recuérdense que la Biblia no se contradice en lo absoluto. Y vamos a ver lo que es este primer libro de Reyes en el capítulo 8. Y vamos a leer estos versículos, el 12 al 13, el 17, el 20 y demás. Los puse por aparte para que tomaran mayormente estos otros, pero veámoslos. Dice el 2 y 13. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que él moraría en la densa nube. Ciertamente yo te he edificado una casa majestuosa. Dice, un lugar para tu morada para siempre. Escuches el cuidado. ¿Será que era para siempre? ¿A qué se refería esto? Y la palabra morada. Dice el versículo 17. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Veas el 20. Dice, ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. ¿Quién? Salomón. Vamos a seguir aquí y vamos a ver otro texto que es importante, pero veamos estos, veamos el 27. Dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Escúchese bien. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Escuchamos eso? No se puede contener a Dios. Esto es palabra de Dios y aquí lo está diciendo el texto.
Véase en el 29 y 30. Dice que tus ojos están abiertos noche y día hacia esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Mi nombre estará allí. Pero dice que los ojos están abiertos noche y días a esta casa. Veas el 30. Y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en lugar de tu morada, en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Escuchen estos textos que son importantes. ¿Dónde está en el cielo? Nunca estuvo ahí. Está diciendo que ese lugar era donde estaba la relación, donde iban a estar las oraciones. 32 y 34. Escucha tú desde los cielos y obra y juzga. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Obra y juzga. 34. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Veas en el 36. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo. ¿Vemos estas palabras tan importantes? Véanse en el 39 y 43, por favor. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. ¿Escucharon esas palabras? Vean el 43. Escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada. ¿Saben? ¿Hay armonía en esto? ¿Y otros textos de la Biblia? ¿Sí? ¿Saben cuáles? El Salmo 33 dice lo siguiente. El Salmo 33 dice de la siguiente manera. Verso 3 y 14. Dice, el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Estas palabras son importantes. La casa fue edificada, el templo, aquel lugar, es donde Dios tenía la relación con su pueblo Israel. Pero cuando hablamos del nuevo pacto, debemos ver estos textos. Hechos 17:24, por supuesto, ese texto nos muestra características que Dios no mora en templos hechos por el hombre, por supuesto. Encontramos este detalle. Pero cuando leemos, por ejemplo, Hechos 7:47, este texto nos da a nosotros un detalle donde está Esteban. Y aquí Esteban dice lo siguiente. Dice, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo, dice, no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vemos estas palabras que son importantes, como en ese momento les está diciendo a ellos algo. ¿Dónde está la morada de Dios? En el cielo, en el cielo. Él no está aquí en la tierra. Pero entendamos algo. Cuando vemos estos otros textos como Efesios 2, 21 y 22, que lo vamos a leer, por supuesto. Efesios capítulo 2, 21 y 22 dice así. Dice, en quien todo el edificio, bien ajustado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo? Para morada de Dios. Dios es un solo Dios, hay tres personas. Por supuesto, esto es en sentido de relación, porque es en la iglesia donde está la relación, donde hay comunión con Dios. Por supuesto que sí, pero esto no es en un sentido literal, porque Dios mora en el cielo. Dios habita en el cielo. ¿Qué características podemos ver? Romanos 8:14, que lo hemos leído, que es importante. Mora, por supuesto, pero no en sentido literal. Cuando leemos Apocalipsis, Apocalipsis es muy clave. ¿Por qué? Porque este texto dice, Juan dice a las 7 iglesias que están, dice, en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir y que ha de venir. Vemos que no está aquí en la tierra. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
Aquí esta palabra 7 espíritus hace referencia al Espíritu Perfecto, está hablando del Espíritu Santo, y aquí dicen que está delante de su trono. Vemos aquí estos textos que están en total armonía. La iglesia que fue edificada es donde Dios tiene relación con su pueblo. La iglesia es el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión. Es importante esto, claro que sí, pero no lo hace en sentido literalmente, entrando, ocupando un espacio en el cuerpo de nosotros. ¿Por qué? Porque ni los cielos, ni los cielos, ni los cielos tienen la capacidad para eso. Y en la tierra no está. Lo acaba de decir, lo acabamos de leer, como lo citó Esteban y se lo dijo a aquellas personas. Así que es interesante que estos detalles no los dejemos a un lado. ¿Qué más podemos hablar? Una conclusión en cuanto a la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el cristiano, pero no ocupa una morada literal dentro del cuerpo corazón, sino es en tener relación y tener comunión con el cristiano y guiarlo. Todo esto lo hace por medio de la palabra a través de la obediencia al Evangelio, andando en el Nuevo Testamento. ¿Qué decimos? Vean este texto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No podemos dejar estos detalles afuera, son importantes, por supuesto que sí. Veamos esto, la palabra tiene poder, por supuesto. Tiene todo eso porque ha sido revelada, es de origen divino. La palabra de Dios es poderosa, el poder de crear con su palabra. Vea Hebreos, mantiene todas las cosas con su palabra. Veamos Salmos, sostiene con su palabra. Poder milagroso por la palabra. Enseñó con poder la palabra. Enseña con poder la palabra. La palabra es como fuego y martillo. La palabra es la semilla. La espada del Espíritu es la palabra. La palabra es suficiente. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es permanente. Vemos qué importante es esto. Santiago 1:18, nacidos por la palabra. Juan 3:5 también. Estos otros textos, nacidos por la palabra, como lo leímos. La palabra de Dios da vida. La palabra lo hace uno completo, 2 Timoteo 3:17. La palabra de Dios viene por el oír. La fe se desarrolla por la palabra. La palabra da libertad. La palabra es verdad y es eterna. Alumbra la palabra. La palabra juzgará al día final. Dios juzga según su verdad. La palabra fue recibida. Veamos el otro texto. Fue rechazada. Así que la palabra tiene lo necesario y es así donde nosotros podemos concluir de una manera adecuada. ¿Cómo lo hace? No es en sentido literal. No es ocupando un espacio en el corazón de la persona y estando allí. No, es en sentido de tener relación, comunión. Dios tiene comunión con la iglesia. Es con la iglesia que tiene esa relación cercana. Es importante esta palabra, por supuesto que sí, pero no hay ángulo alguno que podamos decir eso. Pero con toda seguridad podemos decir, cuando alguien nos pregunta, ¿mora el Espíritu Santo en el cristiano? Sí, sí lo hace, la palabra de Dios lo dice. ¿Pero a qué se refiere? ¿O cómo mora? Bueno, es que tiene relación con la iglesia. La iglesia es su templo, tiene relación con ella. Así que es importante esto, relación y comunión. ¿Por qué? Porque obedecemos su palabra y andamos conforme a la voluntad de Dios. Con esto concluimos esta lección. Ruego que sea de mucho beneficio, de mucho provecho para todos ustedes. Que Dios les bendiga.